odontología neurofocal, fitoterapia. Es miembro de algunas instituciones científicas como la Sociedad Médica Ecuatoriana de Terapias Naturales, de la cual es su presidente. Participa en la Universidad San Francisco de Quito, en la Universidad Cristiana Latinoamericana, en la Universidad Naturopática de Costa Rica, en el Instituto Superior de Osteopatía, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Universidad Politécnica de Nicaragua, la Universidad Veritas de Costa Rica. Ha dictado múltiples cursos y conferencias, tanto en el país como en el exterior, y recordemos que entre sus publicaciones están El fenómeno en segundos en la terapia neural, Diálogos con Huneque y Impletolterapia. A más de eso, y pido por ello un aplauso para el doctor, pues él es el mentor de este congreso y de todos los 5 anteriores. Con ustedes el doctor Fernando Pinto. Bueno, queridos amigos, compañeros, colegas, realmente es hermoso estar aquí enfrente, porque cuando se siembra se cosecha, y pues parece que se ha sembrado y se está cosechando hermosos frutos. Yo quiero compartir algo con ustedes que ha sido la razón por la cual se ha desarrollado para mí, la terapia neural según Huneque. Por eso este tema, cada momento de mi vida ha sido un apasionamiento, porque no he escatimado esfuerzo desde que aprendí la terapia neural en Los Robles en poder entender la terapia neural. La aprendí de manos de Germán Duque y de Julio César, y desde entonces, pues todos los días de mi vida es terapia neural, entenderla, comprenderla y por lo tanto amarla para poder transmitirles a ustedes, colegas, y transmitir a los pacientes que son la causa de nuestra investigación. Ventajosamente, uno de los alumnos precoces del posgrado me trajo una revista científica que ustedes la tienen, el artículo completo publicado en esta revista que es gratuita para ustedes, en español y en inglés. Este artículo lo publicó esta revista científica alemana en febrero, o de enero a febrero del 1965, y su autor es el profesor Alfred Pischinger, director de histología de la Universidad de Viena. ¿Y qué nos dice el doctor Pischinger sobre el fenómeno en segundos? Nos dice: con Ferdinand Huneque tuve la oportunidad de tomar muestras de sangre de pacientes antes del tratamiento y 7 minutos después de presentarse el fenómeno en segundos. Estas muestras fueron examinadas por mí minuciosamente. La mente brillante de Alfred Pischinger fue conmovida por la idea de Ferdinand Huneque sobre la terapia neural, y así es como empieza esta bella historia. Continúa el profesor Pischinger diciendo en el artículo y en sus investigaciones: el cambio se lo puede medir en el plasma sanguíneo de 2 maneras. Mediante el potencial eléctrico, medido con el electrodo indiferente o mediante una iodometría de un extracto de suero libre de proteína específicamente adaptada por mí. Esto significa que este genio de la histología se inventó las formas de cómo entender el fenómeno en segundos en forma científica. Nos dice, y esto es lo importante que todos los terapistas neurales comprendan al 100%. El impletol posee un notable efecto oxidante, como se obtiene en la medición
con 290 milivoltios. Por lo tanto, inyectamos el principio oxidante impletol, llegando a la función más importante del tejido, la respiración celular. Nos acaba de dar una clase maravillosa sobre respiración celular, sobre el ciclo de Krebs, la doctora Martina Gómez. Ya lo entendemos hasta dónde está llegando el impletol. Y el profesor Pischinger nos está diciendo sobre el impletol. No nos está hablando de la procaína. Nos está hablando de una sustancia inventada por el doctor Ferdinand Hunnecke llamada impletol. Y él en su artículo científico no tiene miedo de poner impletol. Al igual que Ferdinand Hunnecke en su libro, que ahora en la Quinta Bienal hemos puesto énfasis en darle el agradecimiento debido, ya tenemos en español, y este libro habla sobre solamente impletol. El profesor Pischinger está hablando que la experimentación fue hecha exclusivamente en esta sustancia, no en la procaína. Hace 2 años, una doctora me dijo, pero si hay estudios de la procaína. Hasta ahora yo no los conozco. Exclusivamente conozco el estudio de Alfred Pischinger en el impletol, no en la procaína. Continúa diciendo, si se inyecta impletol en un centro de despolarización y que según nuestras mediciones tiene 200 milivoltios, es decir, es altamente oxidante, es claro que todavía la situación general del vegetativo vuelva a la normalidad. Y aquí es donde nos vestimos de frac los terapistas neurales. A través de la Universidad de Viena podemos decir que científicamente la acción del impletol es esta. En una membrana despolarizada, al inyectar 290 milivoltios del impletol, no de la procaína, del impletol, conseguimos que esta célula que está despolarizada se repolarice a su normalidad, que es de 60 a 90 milivoltios, y a través de esta repolarización la célula pueda cumplir lo que podemos decir una curación. Nos sigue diciendo en su artículo el doctor Pischinger. La normalización de la función básica con su potencial bioeléctrico, óxido reductivo, en el centro y todas las consecuencias en la sangre y tejido, debe llevar también la restitución específica. La restitución específica. Espero, dice el profesor Pischinger, haber demostrado que el fenómeno en segundos se basa en una resintonización del sistema nervioso vegetativo. En el momento en que nosotros entendemos el concepto, cómo nació la terapia neural y qué utilizó Ferdinand y Walter Hunnecke en la terapia neural, tenemos la base científica para dejar de ser empíricos. Quien utiliza procaína, para mí, está haciendo empiria. Quienes utilizamos el impletol, estamos haciendo medicina académica, en el sentido de que hubo un histiólogo que demostró la acción a través de demostrar la energía que produce, y con iodometría también, que es lo que sucede en el fenómeno segundo. Pero lo más importante es que ustedes escudriñen y tienen la facilidad de esta revista gratuita, que puedan seguir paso a paso el estudio de Pischinger. De ahí nace la definición del neural terapéutico. El neural terapéutico, para mí, es una sustancia
que reordena las funciones del sistema nervioso vegetativo, permitiendo, entre otras miles de acciones bioquímicas y biofísicas, repolarizar el milivoltaje de la membrana celular, produciéndose de esta manera una auténtica curación, ya que la verdadera etiología, llamado campo de interferencia, la pudo resolver o desinterferir la correcta aplicación de la sustancia perfecta o impletor. Si yo hubiese puesto aquí de un anestésico local, entraría dentro de una empiria. Cierto es que en Alemania y en varias partes del mundo utilizan también el lidocaína. Y hay un libro que yo lo vi de un instructor de terapia neural que se llama justamente terapia neural con lidocaína. Yo no puedo caer en empiria. Yo tengo que darles a los alumnos una base seria, una base científica. Y por eso considero que esta definición de neural terapéutico, la correcta información es transmitir a los médicos y quienes van a ser profesores de terapia neural, por favor, de ahora en adelante, sin temor, sin miedo, sin síndrome de teta de miedo, tengan la posibilidad de poder esta palabra que no es mía, no es mi invención, es un regalo de ¿quién? Aquí está. ¿Qué nos dice Ferdinand Hunnecke en su libro, en la página 70, en alemán, perfectamente bien traducida? Nos dice, la curación con Impletol es el prototipo de una curación natural. Algunos de los médicos que no conocen sobre terapia neural me dijeron, pero doctor, usted está utilizando un anestésico. ¿Cómo puede decir que eso es natural? Es lógico entender que hemos podido, a través de la cátedra de farmacología, entender que la procaína es un anestésico. Y lastimosamente, gente que conoce sobre terapia neural sigue teniendo ese gravísimo error. Generosamente, el doctor Peyer me ha hecho llegar un libro que se ha publicado sobre terapia neural, que más o menos tiene 70 páginas, y en su portada está el grave error. Dice, la anestesia curativa. Un libro que aparentemente es maravilloso, en su primera página, para mí un gravísimo error. Estamos hablando sobre una curación natural sin un anestésico. Estamos hablando de Impletol, que es otra cosa completamente diferente. Continúa diciendo Ferdinand Hunnecke, se vive la realidad del arcaus, o sea, del arcano de Paracelso. Se vive la realidad de algo actuante en nosotros, de algo desconocido y científicamente increíble, de aquello que el gran Aristóteles llamó entelequia. El momento en que el alumno de terapia neural entiende lo que es la filosofía hunneckiana, empieza a despertar lo que Ferdinand Hunnecke quiso decir así. Pero si es que no hay alumnos que han conocido la filosofía hunneckiana, como son gran parte de los colegas presentes, les quiero decir, o vamos definiendo lo que Ferdinand Hunnecke quiso decir con arcano, y arcano, Paracelso sostuvo que producía la verdadera curación de la quintesencia, de una sustancia, el arcano, su parte más pura y noble. Este concepto, arcano, significa algo inmortal y superior a la materia, que encierra la virtud necesaria para conservar o estructurar el equilibrio del organismo. De eso nos está hablando Ferdinand Hunnecke cuando nos habla aquí sobre el arcano. Vean aquí en alemán y aquí en español. Vamos a ver el otro concepto, la definición de entelequia.
En la filosofía de Aristóteles, entelequia es el estado último de perfección hacia el cual tiende el ser a llevar los aspectos mente y cuerpo. Es una realidad a la cual llegamos todos los seres humanos al estado de la perfección. Quien siguió los caminos para mí errados de Peter Dosch, y este le pasó a Germán Duque, y este siguió pasando a los demás colegas, no entendieron absolutamente nada de la filosofía hunekiana. Porque en ningún momento nos están hablando del espíritu, cosa que Ferdinand Hunecke todo el tiempo nos está aquí insistiendo. Estamos hablando, cuando hacemos la curación con Impletol, de entelequia. ¿Qué significa eso? Que es un término procedente del griego, derivado de enteles, que significa lo completo, lo entero. El término fue utilizado por Aristóteles para designar la realización plena de una sustancia, es decir, la acción de todas sus potencialidades, lo que llevaría a alcanzar su grado máximo de perfección. Nos está hablando Ferdinand Hunecke no solamente de un sistema curativo, nos está hablando de la máxima realización del ser humano. Nos está llevando no solamente a la curación, nos está llevando a situaciones inverosímiles que yo ventajosamente las vivo diariamente. Aristóteles explica la entelequia diciendo que el sabio existe antes que el discurso con el que expresa su ciencia, lo que presupone que el sabio es la entelequia del discurso. A su vez, para que el sabio lo sea, es indispensable que previamente exista el saber, o sea, que exista el ser, y que, además de existir, tienda a los actos que facilitan el discurso, condición por la que, teniendo el discurso su entelequia en el sabio tiene la suya en la conciencia, a través de la que expresa su sabiduría o su omnisapiencia. Quienes me están entendiendo la charla porque recibieron la filosofía huneckiana, ya están recordando el agradecimiento que debemos tener quienes hacemos la terapia neural según Hunecke cuando utilizamos el Impletol. ¿Cómo llegó Ferdinand Hunecke a la sustancia perfecta? Dos cosas muy simples: la procaína al 2% y la cafeína al 0.5%. Y a propósito les estoy poniendo las fotografías de dos cristales. Hemos hablado que el cristal de cuarzo es el que tiene la posibilidad de transmitir. Pero estos dos cristales que ustedes ven aquí tienen la capacidad de sublimar al ser humano hacia la perfección. Nos dice Ferdinand Hunecke, la pequeñísima adición de cafeína que hemos puesto en el Impletol no eleva significativamente su efecto terapéutico, así sea que muchas publicaciones lo aseguren. Nos dice, la cafeína es el antídoto de la procaína. Le quita pues su veneno, hasta donde se puede hablar de veneno tratándose de procaína. Cuando leí esta parte de Ferdinand Hunecke, me asusté. A muchos de ustedes les he contado. Porque mi convicción desde que abrí los ojos a la conciencia médica fue nunca más prescribir un fármaco que tenga un efecto colateral indeseable. Y cuando leí esto me asusté porque no lo entendía, nadie me explicó. Peter Dosch no explicó, Germán Duque no explicó, Julio no explicó. Porque probablemente no leyeron a Ferdinand Hunecke.
Esos 3 tomos que estábamos en los robles, que eran 3 tomos largos, está resumido en esta obra en español, que ustedes ventajosamente la tienen en la mano, pero yo estoy seguro que nunca la escudriñaron, nunca la leyeron. Ahora ustedes tienen la posibilidad de escudriñarlo, de leerlo, de sentirlo, de transmutarlo. Entonces la procaína tiene su veneno. Quienes hacen terapia neural con procaína, para mí, son los terapistas neural del veneno. Así lo dice Ferdinand Huneck. Y lo corrobora su hermano Walter, que nos dice igual. Hay que mencionar que la combinación procaína con cafeína se ha comprobado, además nos dice muy acertada. Walter está diciendo, y está siendo muy honesto diciendo, el Instituto Eschol, uno de los institutos más importantes de Alemania de aquella época, se comprobó que la cafeína rebaja la toxicidad de la procaína. Es su decisión si quiere seguir siendo un toxicómano. Para poder entender mejor lo que están diciendo los Huneck, fueron muchos años de estudio, muchos años de meditación profunda, muchos años de libros y de literatura. Pero, ¿qué es lo que me dio la manito para poder entender lo que nos decía? Es la transmutación, es la alquimia. Al significa sobre la química. Y los ejemplos bastan. Veamos la historia del acero. ¿Cómo llega la dureza del hierro? La dureza del hierro llega a través de adherir 0.04% de carbón. Con esta pequeñísima adición de carbón, el hierro se hace acero. Y entonces podemos ver edificaciones monumentales, el Sparentay está de pie. El calor y la presión extrema producen que los átomos de carbón se alineen en cristales de 8 lados, transformando de esta manera el carbón en diamante. La naturaleza nos está diciendo, yo puedo sublimar de esta situación de carbón hacia el diamante. ¿Qué necesito? Necesito mucha presión y necesito que mis átomos se ordenen, como decía el doctor Tibor. El plomo se puede transformar en oro. Según las universidades más adelantadas en fisión nuclear dicen que sí, pero que es muy costoso. Pero ¿hacia dónde nos vamos? Así se puede a través transmutar sus moléculas, porque el oro y el plomo tienen un peso específico muy parecido. El hombre plomo es un hombre dormido. El hombre dormido busca dominar un mundo externo que no entiende, utilizando un cuerpo que no conoce y a veces está satisfecho consigo mismo mientras sigue viviendo en el absurdo. Quien no conoce la filosofía huneckiana y hace terapia neural, posiblemente, sea un hombre plomo, porque no está teniendo la trascendencia verdadera de la alquimia al poder transmitir lo que es el oro. ¿Cuál es la finalidad superior del hombre dormido? Para la mayoría no existe una finalidad superior. Ellos se limitarán a repetir sin entender su significado: del polvo venimos y al polvo volvemos. Niegan la posibilidad de la trascendencia del ser. Todo el tiempo en este libro, que ustedes ya pueden leerlo en el español, y están los 3 tomos que conocíamos en 1979 en los Robles, aquí está compendiado. Ustedes ya pueden entender lo que significa el ser. Yo me explicaba, ¿por qué tantos años nadie podía descifrar a Ferdinand Huneck?
Porque muy pocas personas en el mundo entienden lo que es la ciencia del ser, lo que es la trascendencia. Ventajosamente, ya se están dictando cursos según Huneker. ¿Qué nos dice Ferdinand Huneker? La investigación o el arte curativo podrá decir las generaciones venideras que con el curar como arte hicimos el camino de regreso hacia la base divina del ser, hacia la luz. Ferdinand Huneker no solamente nos ha dado una terapéutica maravillosa, milagrosa, nos ha dado la posibilidad de que este individuo, de que este ser humano, médico, odontólogo, tenga la posibilidad de descubrir o descubrirse y llevar del plomo al oro, de la procaína al impletol. Dice, impletol, como sustancia activa empleamos desde 1926. La sustancia perfecta o entelequia o arcano es el impletol o neural terapéutico. Uno de los colegas médicos me decía, me da la inquietud de saber de dónde viene la etiología de impletol. ¿Por qué? Porque ya se interesó en lo que es la ciencia del ser. Y a la procaína más cafeína, Walter la quiso llamar ferdicaína en honor a su descubridor Ferdinand. Nos dice Ferdinand Huneker en su libro Enfermedad y Curación vistos de otra manera. Yo también me interesé y ver por qué razones llamaron impletol. Ferdinand dice, yo mismo quisiera denominar la enfermedad como desviación del suceso de la vida de la idea de la forma. Como desviación del suceso de la vida de la idea de la forma. Me puse a investigar con los alumnos de Dosch y de Duque. Y acuérdense, yo también aprendí en los Robles con Germán Duque. Y ninguno de ellos podía entender esta frase de Huneker, porque es filosofía hunekiana. Si ustedes no han seguido el curso de un año de terapia neural y dentro de eso la base importante sobre la ciencia del ser, jamás van a poder descifrar lo que está diciendo Ferdinand Huneker. La vida de la idea de la forma. Entonces, ¿qué hacían los colegas? Cierran el libro porque no entiendo. Más fácil es ser intelectualoide. Empezar a hablar de la física cuántica, de que ahí tiene sus bases, la física cuántica, que pues ahí dice Heisenberg, que la ley de la incertidumbre, y que no sé qué va a pasar, y que mamita, y que las cosas que quien está aprendiendo terapia neural dice, oye, pincho o no pincho. Se van asustados de esas conferencias porque no pueden entender lo que es la idea de la forma. Mis alumnos lo saben. Algunos se han olvidado, lastimosamente. Sí me da pena. Esto es un término metafísico que simboliza aquella otra parte. Es así, dice Ferdinand Huneker, cómo retornamos a la filosofía griega de la naturaleza. Cómo regresamos a la manera en que un tiempo se observó a la naturaleza con tan claro, puro mirar, que nada ensombrecía la realidad. Entonces dije, claro, los Huneker, al igual que todos los alemanes, era materia oficial aprender el latín. Les obligaban en el colegio, y también me corrobora el doctor Peyer que en Suiza también era una materia obligatoria el latín. Ajá, ¿de dónde viene la palabra la etiología impletol? Viene del latín. Impleo significa llenar, completar, saciar, y toma el tol de tolio, que significa levantar o elevar. ¿Satisfecho?
So I was Doctor satisfied Cepeda. where the word implitol came from. I hope I have taught you this also. Dice Ferdinand, Ferdinand hoy continues, nuestro mucho saber se lo ha "Today, enturbiado all our todo. knowledge has become cloudy." Entelequia llamó Aristóteles a aquel actuante en nosotros. ¿Cuál es aquel actuante en nosotros? Pregunto yo a Peter Dojo, pregunto yo a Germán Duque o Julio. Por eso cierran el libro, no lo entienden a Huneke, a Ferdinand Huneke, porque él es muy elevado. O porque algunos creen que estamos hablando de religión. Y yo soy ateo, gracias a Dios. Que nivela y determina todo suceso en el organismo viviente hacia la meta de la totalidad viviente. Sabemos que ese puentecito, nos decía Ferdinand Huneke, ¿se acuerdan las clases? ¿Cuál es el puente que está uniendo entre lo perfecto y el cuerpo? El vegetativo. Pero vean lo que se va mucho más allá, Ferdinand. Es entelequia lo que llama él. Aquel actuante en nosotros que nivela y determina todo suceso en el organismo viviente hacia la meta de la totalidad viviente. Para divertirnos un ratito, escudriñando, que ya lo he hecho más de 1000 veces, he leído completamente y escudriñado el libro de Ferdinand, encontré una nota alegre para reírnos un poquito. Ferdinand Huneke nos cuenta lo siguiente. Aquí quisiera traer la nota alegre traída por mis amigos húngaros a Karlsruhe. Es una ciudad de Alemania. Significa, Carlos aquí durmió, yo digo Carlos aquí roncó, Karlsruhe. Según ellos, se pudo dividir los medicamentos en dos clases. Medicamentos inteligentes como la morfina, la aspirina y la mayoría de las demás. No es sino cuestión de dárselo al paciente y ellas solitas encuentran el camino hacia el efecto. Los otros son medicamentos tontos y el más bobo de todos es el implitol. Pues de suyo, nunca encuentra el camino hacia el lugar donde se le necesita. El médico tiene que venir y prestarle toda su inteligencia exactamente la necesaria para el éxito. Esta clasificación me ha producido buen genio y espero que mis amigos de la terapia neural se sentirán lo mismo con él. Esto nos dice en este congreso, Ferdinand, porque está vivo. Habla, nos dice, nos cuenta, pero quienes golpeamos la puerta y nos dicen, ñañón, dime, pana, choche, como dicen en Perú, ¿no es cierto, Martina? Así dicen a los panas. El amigo que nos dice qué significa esto, qué nos estás diciendo, él abre las puertas. El 23 de septiembre, natalicio de Ferdinand Huneke, que todos los terapistas neurales prendemos una vela en nuestros consultorios, estaba yo terminando la clase de terapia neural y todos vimos cómo Ferdinand se manifestó haciendo en la vela una forma exacta de esto. Este símbolo. ¿Qué significa? Nunca callar. Eso me dio la energía para nunca callar. Así me estén poniendo en la cruz y metiendo la lanza en el costado. Me entusiasmó esta nota alegre de Félix. Y también la fotografía, como ustedes ven, que generosamente su hijo Holga me abrió su casa y me dio todo lo de su padre en cuanto a fotografías, en cuanto a archivos. Ahí, escudriñando la biblioteca, estaba la fórmula del implitol. Fue así como él me entregó su legado, porque me siento hijo de la terapia neural. Yo siento que ese padre generoso todavía sigue hablando y seguirá hablando. Ojalá que en nuestras generaciones, nuestros nietos, nuestros bisnietos igual se reúnan en estos sitios donde podamos hablar la terapia neural según Huneke.
Porque si hay un señor Wisnowski que imprimió su libro en Argentina, en español, y nos está hablando de que tiene que la procaína ser diluida para que llegue al efecto, entonces será terapia neural según Wisnowski, tomando en cuenta que terapia neural fue acuñado por Ferdinand y Walter Huneker. Entonces será la terapia del señor Wisnowski hecha con procaína y diluida. Y claro, hay colegas que son muy románticos además. ¿Y tú por qué utilizas procaína al 0.7 en tu práctica diaria? Pues es una inspiración. La terapia neural, según Huneker y según el doctor Pischinger, es real. El fenómeno en segundos se produce. Hay un doctorcito, profesor de terapia neural, que les dice a sus alumnos que el fenómeno en segundos no hay, no existe. Cerebro que no conoce, ojos que no ven. La terapia neural y el fenómeno en segundos existen. Quiero presentarles un caso clínico muy modesto, muy sencillo. Es un paciente de sexo masculino de 36 años de edad que hace aproximadamente 20 años presentó migrañas. Campos de interferencia, glaucoma de meses de nacido en ojo izquierdo, un traumatismo cráneoencefálico a los 12 años, producto del cual se hizo una trepanación por el coágulo cerebral a los 12 años. Cualquier terapista neural dice pan comido, le pongo en la trepanación y listo. La cabeza es la de las migrañas. Este caballero me presentó sus exámenes, como decía el doctor Chivo, todo el mundo viene cargado de su dolor, con radiografías y con todo tipo de exámenes. Me llamó la atención en esta radiografía que le tomaron cuando el paciente tenía 20 años de edad, recuerden, ahora tiene 36, que creían que de pronto era un problema de pansinusitis. Me enseña esta radiografía y yo veo aquí estas 4 cordales. Y mi ojo solamente vio eso, nada más. Siguió presentándome sus exámenes de laboratorio y me dice que se tomó una radiografía panorámica oral porque llegó a las manos de un colega terapista neural. Y claro, aquí tenemos la pieza 18 y 28, cordales, campo interferente, y tenemos también aquí mercurio. Y lógicamente el colega, ¿qué es lo que dice? Migraña, para afuera las cordales y melusco. Y aquí vemos ya esta panorámica oral, la cual ya se hizo la exodoncia de la pieza 18 y la pieza 28 y las amalgamas, y el paciente continúa con migrañas. Recuerden, 20 años de migrañas. Mi ojo lo que hizo ese momento fue fijarse exclusivamente en esta parte de aquí y recordar la radiografía anterior. O sea, esta radiografía, la cual le pregunté, y entonces, ¿las cordales de abajo le sacaron, le extrajeron? Sí, le extrajeron antes de la sesión de terapia neural. ¿Quién les trajo? Un cirujano maxilofacial que no sabe sobre terapia neural y utilizó un anestésico con vasoconstrictor. Mi ojo inmediatamente se fijó en esta radiografía aquí. Ven ustedes este tejido, el cual no es exactamente el mismo que tiene aquí. Ven ustedes aquí una falla. Ven ustedes aquí algo. Eso se fijó mi ojo. Eso se fijó mi intuición, pero luego de que mi disco duro ya está completo de lo que son los campos de interferencia. ¿Y qué hice yo? Con una aguja 30G de 2 centímetros, ingresé en donde yo sentí que había que ingresar.
entraron los 2 centímetros de la aguja 30G. centimeters with this syringe. Por supuesto, estoy utilizando Impletol. Ese es mi hobby, como decía Ferdinand Huber. Ferdinand Huber que decía, mi hobby, Impletol, el mío también. ¿Y qué dice el paciente? Y he hecho miles de tratamientos, hice cosas de terapia neural, pero yo sabía que eso era lo que me iba a aliviar. Y claro, me hicieron otros doctores la terapia neural, pero no me daban en el punto de sanación, digo yo. Lo que estoy viviendo ahora es algo increíble. O sea, me siento completamente feliz, con una paz interior y libre, me siento libre ya de la migraña que me ha afectado más de 20 años, ¿no? Estoy encantado, estoy feliz de la vida. Y eso es también gracias, como dice el doctor, a Dios. Gracias a Dios también. Bueno, ¿y qué es lo que sintió cuando le apliqué en la pieza 48 que se llama, ¿no? En lugares. Sí, o sea, apenas me puso la inyección, ahí sentí un alivio increíble. Y claro, el doctor me pregunta, ¿cómo se siente? Yo quería decir, feliz, ya quería salir corriendo. Eso es lo que sentí. Muchas gracias. Eso es lo que sintió el paciente, es lo que veo diariamente, gracias a que soy ateo, gracias a Dios. Porque yo les voy a decir en cambio lo que yo sentí. Una aguja 30G que tiene 2 centímetros de longitud. Yo lo que quería es llegar al periósteo porque mi intuición así me lo dijo. Anda allá, un solo punto, nada más. Habían muchos campos de interferencia porque el paciente había sido desde vasectomizado, tenía mordeduras de perro, tenía infinidad de campos de interferencia, inclusive estaba, y por eso este paciente no está pagado por mí, les cuento, porque mis alumnos de terapia neural que estaban en la clase de al lado lo vieron, y el doctor Cárdenas me ayudó a mirar una radiografía, una tomografía que le habían mandado los colegas para ver qué pasaba con esta migraña, y el doctor Cárdenas se fijó inclusive en esta radiografía, en esta tomografía que nadie se había fijado, que habían dejado algún objeto extraño a nivel de seno frontal. Yo no vi absolutamente nada de eso, sino solamente me fui a lo que mi intuición decía. Como dice Ferdinand Hunnecke, lean El fenómeno en segundos, dice, cuando yo hago terapia neural es como que fuera un sonámbulo, solita mi mano se desplaza. Eso dice, y eso hago. Le pinché, creí entrar en periósteo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que ese momento el periósteo se abrió y entró la aguja completamente. Porque a periósteo yo llego con medio centímetro nomás. Paso piel, tejido celular y enseguida está el periósteo. Se me abrió y entró. Eso sentí yo. Y es lo que acabó de decir el paciente. Yo sentí ese momento alegría, sentí felicidad. Ese es el fenómeno segundo. Ustedes lo van a ver siempre y cuando sea en el sitio perfecto, con el neural terapéutico perfecto. No es que se opone Ferdinand Hunnecke que ustedes utilicen cualquier sustancia. No se opone, él es muy claro en el libro. Dice, pero lo mejor, lo que yo les aconsejo a mis amigos, lo que está comprobado es Impletol. El día de ayer, y pedí permiso a la doctora que está aquí presente, me dijo, yo no sé por qué me escogió a mí, que es otra de las cosas, yo digo, tantos miles de millones de médicos en el mundo, y muchas veces viene gente de la Conchinchina, digo yo, de cualquier país, y dice, vea doctor, cúreme usted, ¿por qué me escogieron a mí? Igual, ayer no sé por qué la doctora me escogió a mí para que yo le haga alguna terapia neural, porque ella tenía mucho dolor en su pulgar,
y quería que le solucione porque su tendón no obedecía. Su tendón, pues, es muy difícil que vuelva nuevamente a hacer una flexión. Entonces yo dije, esta vez voy a ser irreverente, no le voy a hacer ni siquiera historia clínica, voy a que mi agujita me diga lo que tengo que hacer. Y lo que se me ocurrió en ese momento fue pinchar aquí con Impletol en el dolor, en la tercera falange, entre el metacarpio y la falange. Ese momento la doctora me dice, siento que en mi oído derecho o en mi oído izquierdo salió un calor. Era así, ¿no? ¿Qué pasaba? Yo estaba empezando a dialogar con su ser. Estaba empezando a dialogar con el puente de su ser, que es el sistema nervioso vegetativo. Posteriormente se dieron muchas manifestaciones y yo seguí escuchando obedientemente al vegetativo de la doctora. Y un momento dado, aquí en el pulpejo del pulgar derecho, se presentó una pápula. Y dije, para quienes estamos ya entrenados en mirar, en observar, en sentir, dije, voy a hacer el pinchacito aquí. Porque me estaba diciendo su vegetativo dónde tenía yo que hacer. Le hice el pinchacito aquí y miren lo que sucedió. Se puso su dedo color blanco, como que no hubiera nada de circulación, y aquí un rash, su mano blanca y un rash, y aquí alguien me dijo, los colegas, vea doctor, póngale la mano de una frente a la otra para que se vea la diferencia. Yo lo único que hice es un pinchacito, nada más. El resto lo hace el sistema nervioso vegetativo. Y ahí sí yo no puedo saber qué es lo que va a hacer el vegetativo. Lo único que yo sí sé es que estoy en contacto del ser de la doctora con mi ser. Ella empezó a llorar, y a llorar, y a llorar, y empezó a llorar, y siguió llorando. Y dice que después le pedí permiso para contarles que se acordó que su madre tiene el mismo problema. Ese fue un primer encuentro en que dialogué el ser de la doctora conmigo y sigue llorando. Bueno, llore, sigue llorando. Espero que el segundo encuentro, y como siempre pasa con mis pacientes, con mis amigos, sea más productivo. ¿Qué nos dice Ferdinand Huneker? Por favor, mediten, y tienen ustedes el librito de él aquí. En el fenómeno en segundos, nos roza un poquito la punta del manto que cubre el Creador Todopoderoso. A mis alumnos de posgrado de terapia neural, cuando aprendemos lo que es la filosofía hunekiana, entendemos qué significa el Creador Todopoderoso. Y procuro en esas clases, que son intensos diálogos de cariño, de afecto, de decir, aquí estamos para ayudarnos mutuamente, les enseño a ponerse ese manto. A mí esta frase me llenó, me sigue llenando, y es por eso que se encuentra en la contraportada del libro de Ferdinand Huneker, El fenómeno en segundos. El fenómeno en segundos nos roza un poquito la punta del manto que cubre el Creador Todopoderoso. Ahí no hay cuánto. Es solamente un sentir, es un agradecer, es un decir, estoy en camino, siendo recto. Tampoco es que sea jefe de propaganda de Impletol, nos dice Ferdinand Huneker. Es mi deber decirles que nuestras curaciones se dan cargando nuestra aguja con Impletol. No son mis palabras, son de él. Lo importante al mostrarles el juego de la totalidad viviente es enseñarles cómo y cuánto podemos ahora curar. Precisamente allí donde habíamos fracasado. Sigue diciéndoles aquí y ahora. En este es su homenaje. No hay quinto malo, dice. ¿No? Yo decía, qué tonto, ¿por qué no desde la primera Bienal yo les transmití todo esto?
I am telling you this for the first time in this meeting No hay quinto every mal. 2 years. This Nos is our dice, 5th year. Hunique mi said, consultorio "My es un office clásico is a taller de classical instrucción y workshop enseñanza for de teaching terapia neural of con neurotherapy Impletol, with Impletol." y esto es lo que And los this is what colegas my que me colleagues visitan come quieren here aprender. and visit me to learn. Yo les quiero decir para terminar I would like to que add, igual que to Ferina end this Hunique, session, like mi Ferdinand consultorio Hunique, es un my taller de terapia neural. office is Nos a ponemos classic el workshop overol de of obreros de la neurotherapy. medicina I am a worker y of conjuntamente neurotherapy, and together con la entelequia del with Impletol, Entelequia of Impletol, a veces salimos adelante, sometimes we are successful, a veces lloramos sometimes igual con los we cry pacientes, with our patients, porque nuestro manto because todavía our robe necesita ser still pulido. needs to be polished. Muchas gracias. Thank you very much for your attention. Gracias, doctor Pinto. ¿Alguna pregunta? Any questions? Yo voy a expresar unas palabras I would desde like el to corazón, express some digamos, words from my porque heart. me sentí, como decimos en Argentina, me sentí puteado I felt por el really profesor, small, porque nosotros really no tenemos small Impletol en la compared to Argentina. because we don't Sin have embargo, Impletol in Argentina. However, yo me maravillé por I la have conferencia, been pero marveled by this wonderful en lecture, realidad pensé al mismo but tiempo en mis at the same pacientes. time I thought of my patients. No me siento hombre de plomo, pero I don't feel like a lead man, yo creo que con la procaína but que with estamos the haciendo, protein that I have been hacemos using, algo, tratamos we're de llegar a trying ese to do ser something. desde We're nuestros trying to go to corazones. this entelechy from Eso es lo our único heart. que puedo decir, It's the porque only me thing I quedé, can say. I me have quedé been realmente marveled. maravillado. I'm wide, Gracias. with my mouth wide Al open respecto de lo right que now. dice el doctor Agustín, As to Dr. aunque ustedes no lo Agustín crean, said, even though you hay do not colegas believe que han it, entendido there lo que es el Impletol, that have y ahora que el understood mundo está Impletol, tan and modernizado now por that the internet world is suelen so pedir a la modern, farmacia Impletol, you can y no importa el find lugar out del planeta donde esté, where les sabe llegar. Impletol is available, Un you frasquito can por order it. correo cada semana suelen estar pidiendo You can los order colegas one vial or two que han that will get entendido to lo your que es el office every Impletol. 15 days or so. That's enough for your Es practice. importante que It's ustedes important that sepan you dónde se know encuentran, en where qué nivel to del buy ser this están substance that is comprendiendo so al needed, ser. because we're Y en ese starting sentido to son understand ustedes the whole quien human being. dignifican And su you terapia are the neural people who, using your con plomo neurotherapy, o con oro. Son will ustedes be quien able to cogen transform los cristales de lead procaína, into gold. los diluyen con You're solución using isotónica crystals of protein, y you're llenos using de crystals of pirógenos caffeine, inyectan a sus pacientes. injected O son into ustedes your quien patient, deciden but you have to tomar el decide Impletol, la where to entelequia inject the y Impletol aplican a sus and where pacientes. to apply No, para in mí no your es un patient. obstáculo For me, el lugar that's donde not an vivo. obstacle. You have to choose where to, with your knowledge. Felicitaciones, doctor. Una pregunta. Doctor, question. Yo creo que la combinación de la procaína y la cafeína es perfecta, absolutamente perfecta. Pero durante estos 15 años muchas veces he escuchado gente que mezcla procaína con un antiehomotóxico, con un homeopático, algunos le llaman mesoterapia, otros, bueno, tienen distintos nombres. Y pienso que eso no es terapia neural. O sea, mezclar la procaína con el Impletol, con cualquier otra cosa, no es hacer terapia neural. Hace un momento me llamó la atención la conferencia de la colega de Perú, que combinaba el Impletol con la vitamina C y con glutatión y todo eso en un suero. Entonces yo no sé qué está pasando, porque para mí eso me llama muchísimo la atención. Para mí la terapia neural es procaína con cafeína, punto. Sí, yo también estoy de acuerdo. I agree with that too. Y terapia neural, según Hunique, Neurotherapy, es hacer according con to Impletol. Hunique, you have to Quien use hace Impletol. con procaína Who uses no es según procaine Hunique, is not es according según to Dos, Hunique. según Is Duque o according según to lo Duke, que ustedes according to quieran. any other person you want. Según Hunique, y si ustedes According quieren to hacer terapia Hunique, neural and if según you want to do Hunique, es neurotherapy according solamente to con Hunique, Impletol. you have to use Impletol. Si ustedes quieren hacer ya If you unas want to combinaciones, use ya the es cosa de combination ustedes of y en la protein, forma it's como up to ustedes you, and the way you sienten que inject it will tienen it que up to hacer you, cada but una de you las have to terapias. use Por ejemplo, neurotherapy veíamos according to al Hunique. doctor Orozco I que él, heard porque Dr. estuvo en la Orozco Bienal, en la cuarta Bienal hace 2 años, y estuvo aquí el doctor Simoncini, y el doctor Simoncini dice, vean, con el bicarbonato yo he tenido casos curados. De pronto él siente en su corazón que quiere curar un paciente con cáncer con bicarbonato, uniendo ¿con qué? Con la sustancia que él se siente seguro, que es el Impletol. Y no hay problema, porque es un cristal inteligente. Dice, basta que tú sientas eso, y si es de corazón, hazlo. Pero terapia neural, según Hunique, para mí, es con Impletol. ¿Nadie más? Muchas gracias. Agradecemos al doctor Fernando Pinto
Les pedimos un caluroso aplauso.